este vídeo vamos a trabajar un concepto muy importante, que es el de matrices, que es nuevo en este curso, pero que lo vamos a utilizar, lo vais a utilizar de ahora en adelante en todos los cursos posteriores en los que estudiéis matemáticas. Las matrices se estudian dentro de lo que se llama álgebra lineal y nos van a aparecer en física, en química, en biología, en matemáticas, ingeniería, economía, absolutamente en todas las ciencias y en todas las ciencias humanas, todas las ciencias sociales. Lo bueno que tienen las matrices es que la idea intuitiva es muy sencilla. De hecho, se empezó a utilizar hace muchísimo tiempo, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se sistematiza y se le da un rigor matemático. Ya vais a ver que la idea intuitiva es muy fácil, aunque su formalización es un poquito más compleja. La definición, digamos, intuitiva de matriz sería un conjunto de números dispuestos en filas y columnas. Es decir, es un conjunto de números ordenados de una cierta forma. Entonces llamamos dimensión de la matriz, la llamamos al producto de estos dos números, m por n. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo 12 números, yo los puedo expresar los puedo ordenar de diferentes formas. Por ejemplo, 3 filas y 4 columnas, 4 filas y 3 columnas, 2 filas, 6 columnas, etc. Entonces llamamos matriz de dimensión, por ejemplo, 3 por 4, a todo conjunto de números que estarán formados por 3 filas y 4 columnas. Es decir, no estoy diciendo solamente que hay 12 números, sino que además estoy diciendo de qué manera he ordenado esos números. En general, una matriz de dimensión m por n es un conjunto de m por n números, pero ordenados, insisto, en m filas y n columnas. A las matrices, a todo el conjunto de números, se le designa siempre con una letra mayúscula. Y cada uno de los números que forman la matriz se le designa con la misma letra, pero con minúsculas. Y cada una de estas letras minúsculas van acompañadas de dos subíndices que indican, fijaos qué fácil. Por ejemplo, elijo este, el A2, 3, significa que está en la segunda fila y la tercera columna. Si yo, por ejemplo, tengo este elemento, significa que está en la fila mésima, y en la segunda columna. Es decir, que el primer número siempre me va a indicar en qué fila se encuentra y el segundo número, siempre el segundo subíndice, siempre me va a indicar la columna en la que se encuentra ese número. En vez de expresar la matriz toda completa, yo la puedo dar de forma abreviada. De la misma forma, la letra mayúscula que me designa toda la matriz, entre paréntesis A sub i j, que indica los elementos. Y siempre le ponemos a la derecha abajo m por n, indicando número de filas y número de columnas. Esto es lo que os he explicado, las letras mayúsculas para la matriz en general y cada uno de los números particulares con la misma letra. La i, esto es un subíndice, la i se me va a mover. Me va a indicar, hemos dicho ya varias veces, el número de filas. Entonces se me va a mover entre la primera fila, segunda fila, hasta la última fila, que hemos dicho que hay m filas. Y el segundo subíndice se me va a mover entre la primera columna, que sería la columna 1, hasta la última columna, que hemos dicho que habría n columnas. Lo que os explicaba, el término A2, 3, por ejemplo, sería aquel número, aquel elemento que está en la segunda fila y en la tercera columna. Vamos a ver tipos, estos son definiciones, no hay nada que entender, muy fáciles también, que son tipos de matrices. Yo puedo tener una matriz fila, que es aquella que tiene, como su nombre indica, una única fila, y tendrá n columnas. Entonces, el primer elemento, primera fila, primera fila, segunda columna, sucesivamente. Llamaremos matriz columna aquella en la que solo nos hemos quedado con una columna. Entonces tendrá m filas, pero una única columna. Por ejemplo, este elemento estaría segunda fila, primera columna. Otra definición es la matriz nula, que es aquella matriz, puede ser del tamaño que quiera, m por n, que tenga absolutamente todos los elementos nulos. Otra definición también que vamos a utilizar muchísimo es matriz cuadrada. Se llama cuadrada cuando el número de filas coincide con el número de columnas. Fijaos que no se expresa n por n, sino que se expresa directamente solo con un número, porque como los dos números son iguales, basta con identificar el número de filas o el de columnas. Ya veis que tendríamos primera fila, primera columna,
primera fila, última columna, y que el número de columnas coincide con el número de filas. A estos números que hemos puesto aquí en color naranja se les llama diagonal principal. Fijaos que la diagonal principal aparece en la matriz cuadrada. Si no fuera cuadrada, si fuera rectangular, no saldríamos, no nos quedaría. Es como si dijéramos que podemos partirla por la mitad. Y cuando dividimos la matriz, si la dobláramos, si fuera un papel, si la dobláramos por la otra diagonal, la que está marcada en color rojo, es lo que se llama diagonal secundaria. Esto, que parece una cosa muy, muy tonta, tiene muchísima importancia y lo vamos a utilizar después. Por eso, por favor, recordad lo que es diagonal principal. Si dobláramos en la dirección del 1, 1 hasta el NN, y la otra que sería la diagonal secundaria. Otra definición también muy sencilla es matriz triangular superior. También se define análogamente matriz triangular inferior. Matriz triangular superior es aquella que tiene por debajo de la diagonal principal todo ceros. Y por encima, por eso se llama triangular superior, tiene números distintos de cero. Cuidado, cuidado, que eso no significa que alguno de los números no puedan ser cero. Lo que tenemos asegurado es que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal van a ser cero, pero los que están por encima, lo normal es que no sean cero, pero podría haber algún elemento nulo. Y fijaos que matriz triangular superior es un caso particular de matriz cuadrada. Solo la podemos definir cuando la matriz es cuadrada. Llamamos matriz diagonal aquella que es cuadrada. Todo lo que estamos viendo ahora son casos particulares de matrices cuadradas, en la que por arriba y por debajo de la diagonal principal tenemos ceros. Eso no significa que alguno de los números de la diagonal principal no sea cero. Podría ser cero, pero seguro que por arriba y por abajo van a ser nulos. Y la matriz escalar es un caso particular de matriz diagonal donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Un caso particular a su vez de matriz escalar sería la matriz identidad. Esta también se llama matriz unitaria y quiero que os quedéis con la palabra, con la matriz identidad, porque nos va a salir muchísimo. Va a ser el equivalente, cuando veamos el producto de matrices, va a ser el equivalente del número 1. Es aquella matriz que tiene no todo unos, sino solo unos en la diagonal principal, ceros arriba y ceros abajo. Fijaos que como es una matriz muy importante, le vamos a dar una letra especial, la vamos a llamar I de identidad. Así como al resto de las matrices yo la puedo llamar con la letra que quiera, a la matriz identidad le voy a reservar una letra especial y la voy a llamar siempre con la letra I. I latina. Y luego le pondremos un número que indica el tamaño que tiene la matriz, el número de filas o columnas, la dimensión de la matriz. Otra definición que no tiene, ya nos salimos de matrices cuadradas, es una operación, digamos, que podemos hacerle a una matriz, pero una matriz cualquiera, una matriz que va a tener m filas y n columnas. Esta operación es la transposición, matriz traspuesta, que se obtiene al intercambiar filas por columnas y columnas por filas. Es tan sencillo como lo siguiente. Si yo tengo una matriz que tiene, por ejemplo, 5 filas y 3 columnas, al invertirla me quedaría n filas, 3 filas y 5 columnas. Cogeríamos la primera fila y la convertiría en primera columna, y así con todas. Cogería la segunda fila y se convertiría en la segunda columna. Así hasta la última fila, que se convertiría en la última columna. Fijaos que si esta matriz tenía m filas y n columnas, ahora voy a tener n filas y m columnas. ¿Qué ocurre? Hay casos especiales, unas matrices muy especiales que se llaman simétricas, que es que cuando yo giro la matriz, cuando yo transpongo la matriz, obtengo la misma matriz de partida. Evidentemente eso no podrá ocurrir nunca cuando la matriz no sea cuadrada, porque si la matriz es rectangular, me va a quedar al revés, es decir, me va a quedar con una forma rectangular distinta. La única forma de que la matriz coincida es que la matriz de partida fuese una matriz cuadrada. Y al transponerla obtengo la misma matriz. ¿De acuerdo? Bueno, esto también es un concepto que nos va a aparecer mucho y nos vamos a quedar con la definición de matriz simétrica. Vamos ahora a aprender a operar con matrices. Dadas dos matrices, la suma de matrices es facilísima. Lo único que tenemos que tener cuidado
es que solo podemos sumar dos matrices que tengan la misma dimensión, es decir, que tengan la misma forma, el mismo número de filas y de columnas. ¿Y cómo se define la suma? Pues de la forma en la que a nosotros nos gustaría. Cogemos el primer elemento, el 1, 1 de la primera matriz y su correspondiente en la segunda matriz y vamos sumando. Sumamos primero con segundo, primero con tercero, así hasta acabar la primera fila y sucesivamente con el resto de las columnas. Este curso es el primero en el que vamos a intentar formalizar un poco los conceptos que nos van a ir saliendo de cara a la universidad, que en la universidad todo va a ser, lo vais a ver todas las matemáticas de una manera muchísimo más formal que en el bachillerato. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos poquito a poco a manejarnos con símbolos. Vamos a ver cómo expresaríamos esta fórmula, esta ecuación, cómo la expresaríamos en forma matricial pero compacta. La matriz C sería C sub i J y aquí estamos indicando que la dimensión de esta matriz C suma sería m por n. ¿Y cómo se obtiene cada elemento genérico de la matriz C? Pues lo que he dicho, sumando el elemento que ocupa esa posición con su homólogo en la otra matriz. Es decir, que ¿cómo calcularía el elemento, por ejemplo, que está en la posición 4, 2? Pues sumando el que está en la posición 4, 2 de la matriz A más el que está en la posición 4, 2 de la matriz B. Vamos a formalizar estas propiedades, las propiedades de la suma. La primera propiedad es de estabilidad, estable o también se llama operación interna. Este símbolo, esta especie de A boca abajo, significa para todo, cualquiera que sean A y B pertenecientes, esto se lee el conjunto de las matrices M de dimensión M por N sobre el cuerpo R, es decir, sobre el conjunto de los números reales. Si yo sumo dos matrices, me va a dar otra matriz que también pertenece a ese mismo conjunto. Por eso se dice que la propiedad de estabilidad o propiedad interna es una operación, se dice que la suma de matrices sobre el conjunto de los números reales es una operación interna. La segunda propiedad es la propiedad asociativa. Si yo elijo tres matrices de ese conjunto y yo las sumo en este orden o bien las sumo al revés, el resultado va a ser el mismo. No lo vamos a demostrar, pero es evidente porque lo único que hago es sumar números reales y sabemos que los números reales verifican la propiedad asociativa. El elemento neutro, pues ¿cuál va a ser la matriz neutra? Pues va a ser aquella que tiene todo ceros. Si yo cojo una matriz y le sumo la matriz que tiene todo ceros, la matriz nula, evidentemente me vuelve a quedar la misma matriz porque lo único que estoy haciendo es sumando ceros. El elemento opuesto, nos preguntamos aquí, ¿cuál será el elemento opuesto a una matriz? Pues recordamos que si a una matriz yo le sumo su opuesta, me tiene que dar la matriz 0. Pues si esta matriz, por ejemplo, el primer elemento es un 7, en esa misma posición yo debería tener un menos 7 para que al sumar 7 más menos 7 me dé 0. Es decir, ¿cómo consigo tener la matriz opuesta? Pues simplemente cambiando todos los signos de la matriz de partida. Y para terminar, la propiedad conmutativa, que también es muy evidente, que yo puedo sumar las matrices en el orden que me apetezca. A más B va a ser igual a B más A porque se heredan las propiedades de los números reales. Vale. Ya veis que las propiedades son muy fáciles y la operación suma es muy fácil. Elemento, posición a posición. Vamos a ver un ejemplo muy tonto, muy fácil. Tenemos una matriz A y una matriz B. Fijaos, 1 más 2, 3. Aquí estaría desglosado, pero voy un poquito más rápido. 2 más menos 1, 1. 4 más 3, 7. Posición de la segunda fila, menos 1 más menos 2, menos 3. 3 más 3, 6. 2 más 4, 6. 0 más menos 3, menos 3. Menos 2 más menos 1, menos 3. Y finalmente 1 más 5, 6. ¿Y cómo se restaría? Pues lo mismo. Restar dos matrices es lo mismo que sumarle su opuesta. Es decir, 1 menos 2, que sería menos 1, y así, etcétera, con todos los elementos de cada una de las matrices. Bueno, vamos a ver una segunda operación, que es el producto, cuidado, de una matriz por un número. Todavía no estamos multiplicando matrices, estamos simplemente multiplicando un número real por una matriz. Pues fijaos de la forma más fácil que se nos puede ocurrir. Si este número, por ejemplo, fuese un 3 y yo quisiera multiplicarlo por la matriz A, tendría que multiplicar
todos los números de la matriz A por ese número K, en concreto por 3, 5 o el número que sea. Entonces, en forma abreviada, tenemos el producto K, ese número, por A sub i j, donde I y J se van a mover desde 1 hasta m y desde 1 hasta n. Fijaos que hemos dicho que multiplicamos cada uno de los elementos de la matriz por el número que tenemos fuera. Es decir, que si ahora lo pongo de forma compacta, sería también K por A sub i j, donde la nueva matriz tendrá también la misma dimensión. Vamos a ver las propiedades. Las propiedades son muy sencillas. Yo ahora tengo un número real y tengo dos matrices. Puedo primero sumar las matrices y al resultado de esa matriz multiplicarla por el número alfa, o primero haber multiplicado alfa por A, alfa por B y al resultado de esas dos matrices sumarlas. Distributiva respecto a la suma de escalares para cualquier pareja de números alfa y beta y para cualquier matriz A, yo puedo o bien sumar primero los números y luego multiplicar, o primero multiplicar y luego sumar. Asociativa respecto a la suma de escalares. ¿Qué me quiere decir? Pues que si yo tengo dos números y los quiero multiplicar por la matriz A, o bien puedo elegir primero multiplico los números y luego multiplico esos números, que ya será un único número por la matriz, o primero multiplico uno de los números y al resultado lo multiplico por la otra. Y ya para terminar, una propiedad que es absolutamente elemental: si yo multiplico la matriz por el número 1, me vuelve a dar la misma matriz. Estas propiedades las podéis comprobar si queréis con números, pero ya digo que son muy facilitas. Y lo que es importante, que aparecerá un concepto nuevo que os tiene que quedar por lo menos la palabra, que es que el conjunto de las matrices sobre el cuerpo de los números reales, con las operaciones suma y producto, forman una estructura algebraica que se llama espacio vectorial. Fijaos la notación. Esto se representa así: m conjunto de matrices de tamaño m por n sobre el conjunto de los números reales. Eso quiere decir que los números que me van a aparecer en las matrices van a ser números reales, coma, con la operación suma, coma, con la operación, este puntito indica producto de una matriz por un número real, sobre el conjunto de los números reales, forma una estructura que se llama espacio vectorial. Y ahora quiero que penséis un poco, porque esta estructura algebraica nos ha salido en un conjunto muy especial, que era el conjunto de los vectores en el plano. Siempre los llamábamos vectores. ¿Por qué los llamábamos vectores? Porque proceden de un espacio vectorial. Pero un espacio vectorial no es solamente un conjunto de vectores, sino que los espacios vectoriales son estructuras algebraicas muchísimo más abstractas y complejas, que se generaliza ese concepto, y tenemos un nuevo ejemplo de espacio vectorial. Fijaos que si yo me quedo con las matrices fila, absolutamente se parecen completamente a los vectores con los que trabajamos. Si yo me quedo con las matrices que tienen una fila y dos columnas, luego lo veremos con ejemplos, estoy reproduciendo el conjunto de los vectores en el plano. Si yo me quedo con las matrices de una fila y tres columnas, estaré construyendo el conjunto, el espacio vectorial de los vectores del espacio euclídeo, que lo veremos en la parte de geometría durante este curso. Es decir, que podemos ver un concepto que hemos visto como algo muy sencillo, que aparecía como una idea intuitiva de ordenar una serie de números, se nos convierte, esto es lo que comentábamos al principio, que es en el siglo XIX cuando se generaliza, se abstrae y se formaliza todo el conjunto de las matrices, dándole una estructura algebraica de espacio vectorial. Insisto mucho en esto porque me lo vais a agradecer el año que viene cuando estéis en una clase de álgebra. Cualquiera de vosotros vais a estar en una clase de álgebra y os van a meter todas estas estructuras. Entonces, por favor, entender este concepto, que es, ya digo, muy, muy importante. Ahora estamos simplemente aprendiendo a manejarnos con las matrices. Bueno, dicho esto, vamos a ver la siguiente operación: producto de matrices. El producto de matrices es un poquito más complicado que el producto de un número por una matriz, y vamos a ver la definición, vamos a ver cuándo se puede y cuándo no se puede multiplicar, y cuando lo veamos ya con ejemplos numéricos lo vais a entender perfectamente. Lo primero, para sumar matrices decíamos hace un momento
que tenían que tener la misma dimensión. Pues ahora, lo primero que tenemos que mirar es cuando nos dan dos matrices y nos dicen que las tenemos que multiplicar, tenemos que ver si se pueden o si no se pueden multiplicar. Dos matrices cualesquiera no tienen por qué poderse multiplicar. Para que se pueda multiplicar tiene que tener una condición muy concreta, y es que el número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda. Si esa condición no se da, no se pueden multiplicar. Por ejemplo, 5 por 3 y 4 por 2 no se podrían multiplicar, pero 5 por 3 y 3 por 2 sí que se podrían multiplicar. Y además el resultado es otra matriz, en el caso en el que se pueda multiplicar, que tiene el número de filas será el número de filas de la primera y el número de columnas del resultado será el número de columnas de la segunda. Es decir, que si yo, por ejemplo, tuviese una matriz 3 por 4, una matriz A 3 por 4 y una matriz B 4 por 2, el resultado sería una matriz 3 por 2. Número de filas, número de columnas. Vamos a ver cómo se define, cómo se calcula cada uno de los elementos. Bueno, esta fórmula parece muy complicada, pero un elemento de un elemento cualquiera que esté en la fila I y en la columna J se obtendrá multiplicando todos los elementos de la fila I de la matriz A por todos los elementos de la columna J de la matriz B. Es decir, si yo estoy en el elemento 1, 1, multiplicaré todos los elementos de la primera fila de la matriz A por todos los elementos de la primera fila de la matriz B. Quedaos ahora con esta fórmula, pero luego vamos a hacer el ejemplo con números y lo vais a ver perfectamente. De momento vamos a ver un poquito las propiedades, que aquí hay que tener cuidado porque van a empezar a ocurrir cosas raras. Bueno, la primera es la asociativa, que esa no da ningún problema. Yo puedo multiplicar en el orden en el que yo quiera. Es decir, si yo tengo A por B por C, puedo primero multiplicar B por C y luego multiplicarlo por A, o primero A por B y el resultado multiplicarlo por C. La propiedad distributiva también es una propiedad que no hace nada extraño. Si yo tengo el producto de A por B más C, puedo, pues como si fueran números reales, primero sumar y luego multiplicar, o primero quitar paréntesis, A por B más A por C. La asociativa respecto a la multiplicación por un escalar también es una propiedad muy normal. Yo tengo un número por el producto de dos matrices, puedo o bien multiplicarlas a ellas y luego por el número, o cambiar, digamos, el orden de los paréntesis. Y esta matriz, que es lo que comentaba antes cuando veíamos en las definiciones lo que era la matriz identidad o matriz unidad, también se le llama identidad, quedaos con los dos nombres. Pues si yo multiplico una matriz por otra, una matriz por la matriz identidad, me vuelve a dar la matriz A. Por eso decía, os comentaba que es como una especie de el uno de las matrices, el elemento neutro de las matrices. Y esta propiedad la hemos dejado para el final porque es una de las propiedades que lleva a muchísimos errores y hay que tener mucho cuidado. Por primera vez nos aparece algo que no es conmutativo. Estamos acostumbrados 3 por 4 igual a 4 por 3. Pues cuidado porque no es conmutativo. A por B no tiene por qué salir B por A. Eso no significa que en un ejemplo en concreto nos aparezca, hagamos las cuentas y sea conmutativo. Pero no es una ley general, por eso no podemos afirmar que esa propiedad se cumpla. Se cumple en algunos casos particulares y de hecho será el típico ejercicio de examen o de selectividad en el que nos preguntan cómo tiene que ser una matriz o un par de matrices para que se cumpla que son conmutativas, para que conmuten, pero será un caso especial. Serán matrices muy, muy especiales aquellas que verifican la conmutatividad. A priori, en principio, dadas dos matrices, recuerda que a lo mejor ni siquiera se pueden multiplicar y en el caso de que puedan multiplicarse, a lo mejor lo más probable es que no sean conmutativas. Bueno, vamos a ver ya un ejemplo de producto de matrices. Tenemos dos. Lo primero siempre es verificar que se puedan multiplicar. Tenemos 3 filas, 4 columnas, 3 por 4, 4 filas, 2 columnas, 4 por 2. La regla que comentaba, el número de columnas es igual al número de filas, perfecto. Y fijaos que el número de filas, el resultado del producto me va a dar una matriz 3 por 2, que es lo que tengo aquí. Una matriz 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Aquí tenéis desglosadísimo todos los pasos, vamos a ir un poquito más rápido. Yo lo voy a hacer solamente con los números que están
en rojo, y os dejo como ejercicio despacio con el vídeo, que lo paréis si hace falta, para que comprobéis todos los cálculos paso a paso. Fijaos, se multiplica, hemos dicho que para calcular el primer elemento que ocuparía en la posición 1, 1, viene de 1, 1, es decir, primera fila, primera columna. Y fijaos que voy a ir enganchando el 1 con el 4, 1 por 4, más el segundo elemento por el segundo elemento, más 3 por 0, más el tercer elemento por el tercer elemento, más menos 1 por 11, y el cuarto elemento por el cuarto elemento, más 5 por menos 1. Fijaos que si las dimensiones, si esta matriz, por ejemplo, en vez de tener 4 filas, hubiese tenido 5 filas, me hubiera quedado estos dos números colgando, me hubieran quedado que no los podría enganchar con estos. Por eso el número de filas, ahora lo veis, perdón, el número de columnas tiene que coincidir con el número de filas, si no, no hay forma de multiplicarlas con la definición que hemos dado. Bueno, veo otro, por ejemplo, este 86 estaría en la tercera fila, primera columna. Tercera fila, primera columna. Vendrá de tercera fila por primera columna. 0 por 4 más 8 por 0 más 8 por 11 más 2 por menos 1, y haciendo operaciones saldría el 86. A ver, al principio vais a tardar un poquito en hacer las cuentas, pero de verdad que vais a coger rapidez enseguida y las vais a hacer muy bien y sin problema ninguno. Bueno, vamos a ver ya vamos a dividir el vídeo de matrices, el tema de matrices, lo vamos a dividir en dos grandes, en dos vídeos, para que no sea tan pesado. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hemos dicho que las matrices, la gran utilidad que tienen es organizar la información. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo organizar la información y operar con las matrices para deducir, para resolver los problemas que nos planteé. Y luego veremos un segundo vídeo en el que veremos ya otra serie de operaciones que podemos hacer con matrices, pero para que asentemos esta primera parte. Bueno, vamos a ver, nos dan un enunciado literal: una compañía de coches eléctricos fabrica 3 modelos, Upsilon, Psi y Omega. Diariamente produce 500 turismos de gama lujo y 300 turismos de gama de tipo normal. 400 lujo y 200 normal de su modelo tal, y 300 lujo y 550 normal del modelo Omega. Cada coche de lujo lleva 2 bocinas y 10 lámparas, y cada uno del normal lleva una bocina y 6 lámparas. Toda esta información dada así, pues es más difícil de trabajar con ella. Y bueno, tenemos pocos datos. Si tuviéramos cientos, miles, millones de datos, es muchísimo mejor transformarlo en matriz. Vamos a ver cuál es la información que tenemos. Lo primero, vamos a construir dos matrices. Una matriz A con la primera parte de la información. Fijaos que tenemos 3 modelos, Upsilon, Psi y Omega. Entonces, vamos a tomar por filas. Perfectamente podríamos haberlo tomado por columnas, pero lo vamos a tomar así para luego hacer operaciones con ellas. Cogemos por filas Upsilon, Psi y Omega. Y nos dice que diariamente produce 500 turismos de lujo y normal. Es decir, que vamos a tener dos categorías, dos tipos de 3 modelos, pero dentro de cada uno de los modelos podemos tener la gama lujo o la gama normal. Y rellenamos esa información. 500 turismos que sean Upsilon de lujo, pues colocamos ese 500 aquí. Y 350 turismos Upsilon de normal, pues el 350 parte. Es decir, donde se cruza fila y columna, el dato que nos aparece. Y luego nos dice que tenemos que cada coche de lujo, cada coche, habría coches de lujo y coches normales, tenemos que pueden llevar bocinas y lámparas. Entonces, cada coche de lujo lleva 2 bocinas y 10 lámparas, cada coche de lujo 2 bocinas y 10 lámparas, es decir, que la matriz B va también a tener la información referida a lujo y normal, pero ahora no respecto a el tipo de turismo, el número de turismo, sino el número de bocinas o lámparas. Entonces, esta sería, lo primero que sería es construir las matrices con la información. Ya hemos puesto toda la información que teníamos en el enunciado, la hemos trasvasado, la hemos transformado en forma matricial. Y ahora la pregunta dice, hay el número de bocinas que se necesitan para los modelos Upsilon. Entonces, ¿cuáles serán las bocinas? Pues fijaos que si yo multiplico esta fila Upsilon por la columna bocinas, fijaos que no hay que pensar mucho, porque me dice que mezcle bocinas
con modelo Upsilon, es decir, modelo Upsilon con bocinas. Entonces, si yo multiplico así las filas, la primera fila por la primera columna, fijaos, ¿qué sería este 500 por 2? Pues sería el número de bocinas en los coches de lujo, más 350 por 1, que sería el número de bocinas en los coches de tipo normal, dentro de los Upsilon. Entonces, eso me dará el número de bocinas para los modelos Upsilon. Es decir, que multiplicando la matriz, la primera fila por la primera columna, obtengo lo que me pregunta. Si yo ahora multiplicara las dos matrices, vamos a verlo aquí, fijaos, este sería el producto de las dos matrices, cada uno de estos números me responde a cada una de las preguntas que me van a hacer. Voy a subir un poquito para arriba para que veáis la segunda pregunta. Dice, bueno, la tercera, haya el número de lámparas necesarias para cada día para equipar los modelos gamma. Estos modelos por lámparas, pues me tengo que venir aquí y me vengo. Fijaos, aquí tengo lámparas y este modelo, el omega. Entonces tendré que coger la tercera por la segunda. Y si yo junto y multiplico la tercera por la segunda, sería 300 por 10 más 550 por 6. 300 por 10 más 550 por 6. Hago la operación y me da 6300. Y fijaos que donde se me cruzan lámparas y omega es precisamente el resultado que me pide. Si yo no tuviera las matrices, pues tendría que ir deduciendo cómo tengo que ir multiplicando, pero yo haría la misma operación, porque ¿esto qué significa este 300 por 10? Significa que tengo 300, vamos a venirnos aquí, que lo vemos un poquito mejor, tendría 300 coches de lujo del tipo Omega y lo multiplicaría por las 10 lámparas de lujo, más 550 por 6. Y ese 550 por 6, que sería el número de lámparas normales dentro de los coches de tipo Omega. Es decir, que multiplicando matrices puedo responder a las preguntas. Y siempre lo que yo os aconsejo es que esto pongáis aquí arriba, sobre todo al principio, fijaos, yo pondría aquí lo que representa cada una de las tres, aquí pondríamos Upsilon, sigma y omega, y aquí pondríamos lujo y normal. Y luego pondríamos otra vez lo de lámparas y bocinas. De forma que al multiplicar esto que yo tengo aquí, estas letras que tengo aquí, se me tienen que repetir con las que tengo aquí. Y al final, el resultado final serán las letras que tenga aquí en la parte de la izquierda, corresponderán a lo que tenga en la parte de la izquierda, y la parte de arriba, que serían en este caso bocinas y lámparas, será lo que me quedará arriba, bocinas y lámparas. Es decir, que las filas de la primera matriz serán las filas de la matriz resultado, y las columnas de la segunda matriz serán las columnas de la matriz resultado. Y lo que me quedaba repetido es como que se simplificara y no me aparece en el resultado final. Bueno, poco a poco iréis aprendiendo a multiplicar las matrices y sobre todo, quizá lo que es un poquito más difícil es identificar qué representa cada uno de estos números una vez que hemos hecho la operación correspondiente. Bueno, esta sería la primera parte del tema de álgebra, de matrices, y veremos una segunda parte en la que completaremos todas las operaciones. Espero que os haya servido de ello.